estoy compartiendo, Sí. que ese sería 10, bien. Bueno. Bueno, vamos a ver la serie 10, que son las propiedades coligativas, que son, bueno, vamos a ver mezclas de un soluto no volátil en un líquido. Y vamos a ver, digamos, las propiedades que se desprenden de esa mezcla. Por lo cual vamos a utilizar muchas de las cosas que ya vimos en las otras clases. Bueno, sería, digamos, sería el equilibrio de fases en sistemas multicomponentes, ¿sí? Y las propiedades coligativas son un grupo de propiedades que están interrelacionadas, y digamos, un grupo de propiedades de las soluciones que están interrelacionadas. La principal, y de las que se desprenden las otras, es el descenso de la presión de vapor. Es decir, cuando agrego un componente a una solución, se observa que se produce un descenso de la presión de vapor. También se produce un descenso del punto de ebullición, de fusión, perdón, que se llama descenso crioscópico. Este descenso, es decir, ¿no? Yo tengo un solvente al cual le agrego un soluto no volátil, y esa mezcla, digamos, ese solvente, va ahora a fundir a una temperatura menor, ¿sí? O va a cristalizar a una temperatura menor. Se observa también un aumento de la temperatura de ebullición de ese solvente con respecto a si estuviera puro, ¿no es cierto? Y eso produce, se le denomina ascenso bulloscópico, y también se produce un aumento de la presión osmótica. Bueno, vamos a ver esto de la disminución de la presión de vapor. Vamos a considerar una solución de un soluto no volátil en un solvente, ¿sí? Entonces, bueno, como el soluto no es volátil, la presión de vapor que va a tener esa solución va a corresponder directamente a la presión, digamos, de vapor del solvente, ¿sí? Por eso la presión que voy a medir va a ser aproximadamente la presión del solvente. Lo vamos a llamar al solvente con su índice A. Y según habíamos visto en las clases pasadas, considerando la convención 2, ¿sí? ¿Por qué la convención 2? Porque es un soluto en un solvente. ¿Se acuerdan cuando veíamos la convención 2? Digamos, lo que habíamos visto era el desvío respecto de la idealidad de soluciones idealmente muy diluidas, ¿sí? Soluciones ideales muy diluidas, ¿sí? Donde teníamos el solvente, que era el compuesto que estaba con en mayor cantidad, y el soluto. Así que aplicando aplicando lo que hemos visto, digamos, la deducción de soluciones, de soluciones diluidas con desvío de la idealidad, era el coeficiente de desvío, digamos, el coeficiente de actividad gamma, ¿sí? Sería el solvente A según la convención 2, por la fracción molar del solvente A en el líquido por la presión de A puro. Entonces, bueno, acá tenemos un esquema de lo que ocurre si yo tengo el solvente, voy a tener puro, digamos, voy a tener una determinada presión en la fase vapor. Cuando se agrega el soluto no volátil, lo que se observa es un descenso de esa presión de vapor, y como el no volátil, lo único que va a ser el solvente en la fase vapor. Bueno, ahora entonces vamos a ver ese cambio de presión, ¿no? El cambio de presión respecto al disolvente puro va a ser un delta P. Entonces va a ser P en la mezcla menos P puro, de A puro. El P en la mezcla, dijimos que era lo que vimos recién, gamma por la fracción molar por P A puro, ¿sí? Menos 1, porque bueno, acá se saca factor común P A puro. Bueno, ahora la solución es muy diluida, ¿sí? Como la solución es muy diluida, el coeficiente vamos a aproximar, ¿sí? Esa es una primera aproximación que se realiza, es que, bueno, una de las primeras es que el soluto es no volátil. Otra aproximación es que
como es muy diluida, vamos a aproximar que el coeficiente de actividad se acerca a 1, ¿sí? Digamos, es como si tuviera una solución diluida ideal. Entonces, haciendo ese reemplazo acá, me queda que la variación de la presión es la fracción molar de el solvente en el líquido menos 1 por la presión de A puro. Bueno, si suponemos que tenemos un único soluto, es decir, una solución de dos componentes, entonces yo sé que la fracción molar de ese soluto en el líquido va a ser 1 menos XA. Entonces lo reemplazo, ¿no? Sería, esto es menos esto que tenemos acá en el paréntesis. Entonces me queda que la disminución de la presión, digamos, la variación de la presión, cuando le agrego a un compuesto puro un soluto no volátil, es menos la fracción molar de ese soluto en el líquido por la presión de A puro. La fracción molar es positiva y la presión de apuro es positivo. Por lo tanto, hay un descenso, ¿no? Porque hay una disminución de la presión, que es lo que queríamos demostrar, ¿sí? Entonces, en una solución muy diluida, la disminución de la presión de vapor no va a depender de la naturaleza del soluto, sino que va a depender de su fracción molar, ¿sí? Porque fíjense que va a depender del solvente, porque depende de la presión del solvente puro, y cualquier soluto, porque es la fracción molar que tengo ahí, ¿sí? ¿Qué suposiciones hicimos? Dijimos, el soluto no volátil, entonces toda la presión de vapor que hay en la solución, que tiene esa solución, corresponde a el solvente, y bueno, generada por el solvente, y que el soluto está muy, muy diluido en esa solución, por lo cual la fracción, digamos, el coeficiente de actividad tiende a 1. Bueno, acá tenemos una muestra de un ejemplo, ¿no? Si yo grafico esta diferencia de presión en función de la fracción molar, por ejemplo, para sacarosa, ¿no? Tengo la diferencia de presión respecto a sacarosa. Bueno, sacarosa sería un soluto no volátil, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos es que a bajas concentraciones de sacarosa, que es donde se cumplía esta expresión, tendría la curva punteada, que es la curva esta, la que dedujimos recién, ¿no? Es una línea recta, donde cuando tengo 0 de sacarosa, tengo 0, digamos, el delta P 0. Y es negativo el delta P porque a medida que agrego sacarosa, ¿no? Por esta cuenta de acá. Entonces me queda una línea recta. La línea real sería esta, medida experimentalmente. Y fíjense que en la zona donde se aproximó el comportamiento de disolución diluida ideal se superponen, ¿no? Entonces, por lo cual, en esa zona a bajas concentraciones de sacarosa se estaría cumpliendo esta aproximación. Y bueno, y esto de que la variación de la presión no va a estar determinada por la fracción molar del soluto. Bueno, también vamos a recordar bueno, algunas propiedades que vimos antes para poder encarar lo que es el descenso del punto de fusión y el aumento de la temperatura de ebullición. Entonces, bueno, ¿se acuerdan la relación de la variación de la energía libre molar o la variación del potencial químico con la temperatura y la presión para una sustancia pura? ¿Sí? No tengo acá la sumatoria de la variación del número de moles de los componentes, ¿sí? Entonces, habíamos visto esto que valía para un sistema de un componente. Entonces, ahora tenemos acá el gráfico que vimos la vez pasada, la presión en función de la temperatura, y tenemos las tres, dependiendo de las condiciones digamos, las combinaciones de presión y temperatura, podíamos observar este diagrama de fases donde tenemos la zona de gas, líquido y sólido, y tenemos la curva de equilibrio entre sólido y, líquido y gas, sólido y líquido, y gas y sólido. Entonces, en particular, el punto de fusión estaría acá, ¿no? Sería la temperatura a una determinada presión, a la cual se convierte el sólido en líquido, ¿no? O la temperatura de ebullición normal, a la cual digamos, cambia de líquido a gas. Bueno, eso sigamos en estas condiciones donde yo tengo un componente puro. Bueno. Y lo que también habíamos visto, ¿sí? Era que la variación del potencial químico
con la temperatura, ¿sí? o la derivada, mira, lo que empezamos a ver fue que la derivada de G respecto de T a presión constante, digamos, un cambio de G con la temperatura a presión constante, este término se me iba y me quedaba que era menos S, ¿sí? Bueno, si fuera molar, el cambio de G con la temperatura a presión constante es menos S molar, o lo mismo que decir la derivada del potencial químico con la temperatura a una determinada presión, en este caso va a ser atmosférica, es menos S molar. ¿Por qué pongo atmosférica? Porque yo estaría viendo cambios de fase, de estado, a la presión atmosférica. Yo estoy haciendo el ensayo en, digamos, en una mesa de laboratorio, por ejemplo. Entonces, si uno graficara, ¿no? U en función de T, ¿sí? U en función de T, la derivada de U respecto de T van a ser como pendientes de ese gráfico que a mí me daría el gráfico de U versus T, ¿sí? Entonces así es esquematizado, ¿no? Una cosa así aproximada, uno puede ver que esas pendientes van a ser menos S. Entonces tenemos una pendiente menos S que corresponde al sólido, cuando otra pendiente menos S que corresponde, digamos, cuando la temperatura pasa a la temperatura de fusión normal y aumenta, aparece el líquido. Entonces tengo una pendiente distinta para el líquido porque el líquido tiene otra entropía, ¿no? Y otra para el gas cuando se llega a la temperatura de ebullición normal. Entonces, fíjense esas pendientes, ¿no? Si bien son todas negativas, en módulo me estarían hablando del desorden de ese sistema, ¿no? Por eso el sólido tiene un determinado desorden, el líquido tiene un determinado desorden mayor que el sólido, y el gas aún mayor, ¿no? Entonces indicaría esas inclinaciones de ese gráfico, ¿sí? Bueno, acá indica, ¿no?, que es aproximado porque no son realmente lineales, pero bueno, si bien eso es una derivada de ese gráfico, ¿no? Porque es la menos digamos, es la derivada de mu respecto de t. Bueno, entonces yo en estos puntos acá, fíjense, en estos puntos entre el sólido y el líquido, estoy en puntos de equilibrio, ¿no es cierto? En el punto de equilibrio donde coincide ¿qué? De cada compuesto. Los Esto que potenciales químicos. Claro, justamente, ¿no? Tengo el potencial químico del sólido coincide con el potencial químico del líquido. Y lo mismo acá. El potencial químico del líquido coincide con el potencial químico del gas. Eh, bueno. Y fíjense que acá, bueno, está el gráfico, digamos, yo tengo en esta zona hasta esta temperatura tengo sólido. El sólido tiene menor potencial químico hasta que llega a la temperatura de fusión. Luego gana el líquido que tiene menor potencial químico entre la temperatura de fusión y de ebullición, y luego el gas es el menor potencial químico. Entonces, en cada zona, el que tiene el sistema que va a estar presente va a ser el que tenga menor potencial químico, ¿sí? El estado de agregación presente. Bueno, ahora, ¿qué pasa a esos gráficos cuando le introduce un soluto no volátil? ¿Sí? Tenemos una solución y tenemos ahora el disolvente y el soluto, ¿no? Así el dibujito. Entonces tenemos el soluto que le agrego tiene un determinado orden, ¿sí? Y el líquido tiene un determinado orden y cuando le agrego aumenta el desorden, ¿estamos? Porque digamos, hay más desorden ahí en esa solución respecto a cada uno que estaba puro, ¿no? Porque este obviamente va a tener otro orden acá y este también porque va a estar como molestado por el soluto en la presencia, ¿no? Dice, el potencial químico de una solución de un soluto no volátil es menor que la del solvente puro por el aumento de la entropía, ¿sí? Entonces, ese aumento de entropía haga que, por este desorden que se produce, que disminuzca digamos, una señal de que disminuye el potencial químico, ¿sí? Entonces, la solución más estable tiene menor tendencia a pasar a fase vapor o sólida, ¿sí? Porque tiene un menor potencial químico, la mezcla. Bueno, eso, ¿cómo se refleja en el diagrama de fases? Si el diagrama de fases es la línea completa, lo que se va a observar es que esta línea punteada, es decir, va a haber un corrimiento de la curva
de equilibrio sólido-líquido, ¿sí? Acá estoy hablando para el solvente, ¿sí? El solvente puro tendría este gráfico, este diagrama de fases, y el líquido, perdón, y cuando es en solución, ese solvente en la solución tendría esta curva de acá, estaría representada el cambio. Por lo cual, si por ejemplo a 70 milímetros de mercurio, si una atmósfera, esta que está acá es la presión, la temperatura de fusión normal de ese solvente puro, ahora voy a tener esta, porque voy a tener a esa temperatura el cambio entre sólido y líquido va a estar acá, ¿sí? Sería el solvente en la solución, va a cambiar a esa temperatura, por lo cual va a tener esta temperatura de fusión. La diferencia entre esta temperatura de fusión final, digamos, ¿no? Esta T menos la temperatura del puro, va a ser el delta T, es el descenso crioscópico. Y lo mismo, lo que va a ocurrir en el caso de la curva de líquido-vapor, es que la curva se va a correr hacia mayores temperaturas, con lo cual si para agua pura, por ejemplo, tengo a 760, esa temperatura de ebullición normal, va ahora a ebullir a mayor temperatura. Y también lo que va a ocurrir es una disminución de la presión y la temperatura en el caso del punto triple, ¿no? Porque se correría para acá. Bueno, vamos con el descenso crioscópico. Entonces, ¿qué vamos a suponer? ¿No? Que cuando se va a solidificar la solución que tiene el soluto no volátil, inicialmente se va a separar y se va a solidificar solo el solvente. Entonces, se puede interpretar en el gráfico que ocurre con la temperatura de fusión, ¿sí? Si yo tenemos, ¿no?, el potencial químico, como vimos, esperen que corro acá, que tengo acá. El potencial químico, en función de la temperatura, teníamos, sería la curva verde y la curva celeste, ¿sí? Y la curva, bueno, esta del vapor, pero sería eso en el solvente puro. Ahora, ¿qué pasa? Desciende el potencial químico cuando le agrego el soluto. Entonces voy a tener digamos, la curva del líquido corre para acá, ¿sí? Desciende el potencial químico, también uno lo puede ver, si uno recuerda la expresión del potencial químico, que cuando ya deja de ser el solvente puro y aparece un componente de solución, aparece la fracción molar, digamos, RT por el logaritmo de la fracción molar o de la actividad de ese solvente. Y eso hace que sea negativo y me reste el potencial químico puro, que es el de referencia, ¿sí? ¿Eso lo entienden? Sí, eso último más o menos. ¿Se acuerdan que el potencial químico de un compuesto puro, de un solvente puro, era el potencial químico del solvente puro, MUA puro, a la temperatura y presión de que está? Cuando yo tengo una mezcla, es decir, le agrego el soluto no volátil, la expresión del potencial químico de ese solvente ahora va a ser el solvente A puro más RT logaritmo de la fracción molar de ese solvente en la solución, ¿sí? O la actividad. Ajá, así. ¿Sí? Bueno, esa fracción molar, porque acá estamos suponiendo que no hay desvíos, va a ser menor a 1. Entonces el logaritmo va a ser negativo. Entonces ese RT por logaritmo de la fracción molar resta al mu del componente puro. ¿Sí? Sí, sí. Por lo Gracias. tanto, se corre esta curva baja, ¿sí? Disminuye el potencial químico. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, acá hay un grafiquito, lo que veo, no tengo el agua, que va a solidificar a 0 grado. Si le agrego una sal, por ejemplo, veo que el cambio de temperatura va a ser -5. Entonces, si yo tengo acá esta crucecita, sería la temperatura de fusión normal del agua, ahora mi sólido se va con, digamos, ahora tengo esta, digamos, ahora miro el gráfico del agua en la solución. Entonces, ahora ese sólido va a cambiar acá.
Entonces ahí tendría la otra temperatura de fusión del solvente ahora en la solución, ¿sí? Entonces va a haber un descenso de la temperatura de fusión de ese solvente puro cuando está en solución. Entonces ahora lo que voy a plantear es estas igualdades para ver qué pasa acá y bueno, deducir ese delta T de alguna manera. Entonces, cuando el solvente está puro, tengo la crucecita verde, ¿no? Acá, que tengo el mu del sólido, que el sólido, lo que vamos a suponer, por eso dice acá, que cuando solidifica, ese sólido, ese es el solvente puro. Entonces, el mu del sólido, lo escribimos acá, el mu de A sólido puro, ¿sí? En el caso de puro, bueno, estaremos acá en la crucecita, ¿no? A la temperatura de fusión pura. Va a ser igual al mu del líquido puro, ¿sí? De A líquido puro a la temperatura de fusión del normal, del puro, ¿sí? Ese es el punto de acá. Ahora, voy a plantear esta igualdad en el solvente cuando lo tengo en solución. Entonces, de vuelta acá, ¿qué tengo en solución? Que la curva rosita acá va a ser el potencial químico de A en la solución a la temperatura TF, porque ahora estoy acá en TF. Y va a ser igual al potencial químico de A puro, porque el sólido es puro, pero ahora el sólido va a aparecer puro, pero a TF, no a TF normal, ¿no? Bueno. Entonces, ahí volví a escribir ahí la expresión última, para que no quede perdida. Bueno, ahora yo voy a tener en cuenta que este MUA del líquido, ¿sí? Mu de A del sol, digamos, el mu del solvente líquido, en la solución a una temperatura T, ¿sí? Eso es una cosa general. Yo lo puedo escribir como MUA de ese líquido, mu del líquido puro, ¿sí? A esa misma temperatura T más RT logaritmo de la actividad, que es lo que yo les decía recién, ¿no? Si estuviera puro tendría este potencial, pero como está en solución, este RT logaritmo de la actividad le reduce a ese mu a puro, ¿no? Siempre que la actividad sea menor a 1, ¿no? Bueno. Y entonces, a esta TF, ¿sí? Reemplazando acá, ¿qué voy a hacer? Digamos, el MUA, digamos, reemplazo, ¿no? A esto lo pongo acá, ¿sí? Pero en vez de poner T, pongo TF. ¿Sí? Este MUA líquido de la solución a TF va a ser igual a MUA puro a TF más RT logaritmo de la actividad, que sería esto de acá. Es igual a la actividad, el potencial químico de A sólido puro, ATF, ¿sí? Bueno, entonces lo que voy a hacer es de esta expresión despejar logaritmo de la actividad de agua. Entonces voy a pasar restando el potencial químico de A líquido puro, ATF, pasa restando acá y pasa dividiendo RT, ¿sí? Que es lo que tengo acá. Y después lo que voy a tratar de llevar es el potencial a delta G, ¿no? A los valores de G. Mu A puro es lo mismo que G molar de A. Acá voy a suponer que, bueno, voy a sacarme los asteriscos así para poner, digamos, para no seguirlos trasladando, pero sería el G molar de A sólido a ATF menos el G molar de A líquido ATF, ¿sí? Sobre RTF. Y esto directamente va a ser el delta menos, ¿no? Porque es el menos delta G de fusión, porque fusión va de sólido a líquido, así que sería el G del sólido, perdón, de sólido a líquido, el G del líquido menos el G del sólido, sería el delta G de fusión. Bueno, poniéndole un signo adelante es lo que tengo acá, porque acá está al revés. Entonces esto sería como el delta G de fusión ATF sobre RTF. Entonces, reanudando, digamos, reacomodando la expresión, tenemos que el logaritmo de la actividad de agua es igual a menos delta G de fusión, delta G molar de fusión ATF sobre RTF, ¿sí? Bueno, esto nos indica que la temperatura de fusión de la solución va a depender de la actividad del solvente
en la solución, ¿sí? Y en forma equivalente, la actividad de la solución va a poder determinarse a partir de la temperatura de fusión, sabiendo la variación de energía libre molar de fusión de A puro. ¿Mm? Pero ATF. Bueno, vamos a continuar. Bueno, entonces ahora vamos a seguir con esa expresión. Entonces, dice, si tomamos a la actividad como una función de TF, y la derivamos con respecto a TF, manteniendo la presión constante, yo la escribo que la derivada del logaritmo de A respecto de TF, a P constante, va a ser igual a ¿qué? A la derivada de menos delta G, ¿sí? Respecto de menos delta G sobre RTF respecto de TF. Bueno, y ahora, si vamos a las teóricas pasadas, donde vimos esta ecuación, esta relación de la ecuación de Gibbs-Helmholtz, ¿se acuerdan que en un momento la pusimos ahí, que después la vamos a ver, llegó el momento, que habíamos hecho la deducción que la derivada respecto de t de delta g sobre t a p constante es menos delta h sobre t cuadrado. Entonces, la derivada de delta g sobre t, ¿sí? R lo saco afuera. Es menos delta h, pero como tengo un menos se me hace más. Entonces va a ser delta h sobre t cuadrado. ¿Mm? En este caso delta h de fusión y t de fusión. ¿Sí? Y r. Bueno. Si uno va a mantener la presión constante, saco la condición de presión constante, porque los cambios de estos de descenso crioscópico, y bueno, va a ocurrir a presión constante. Entonces, me va a quedar así. La derivada del logaritmo de A, de la actividad de A, paso el diferencial T para el otro lado, me queda delta H de fusión del solvente A a TF sobre RTF al cuadrado, por diferencial TF. Va a relacionar esto, la actividad de la solución, con la variación de la entalpía molar de fusión del solvente puro, pero ATF. Entonces, si yo integraría a ambos lados, ¿sí? Por ejemplo, desde una condición de la integral puede ser desde el solvente puro al solvente en la solución, ¿sí? Por ejemplo, un extremo sería 1 sería A puro, entonces la actividad de 1, ¿sí? En los límites de la integral va a ser igual a 1. Y la TF va a ser TF puro, porque tengo el A puro. Y en el otro extremo de la integral va a ser la actividad, una determinada actividad que yo tenga de una mezcla, que la voy a poder escribir como gamma de A por XA. ¿Sí? Que eso es la definición de actividad. Y la T va a ser TF. Entonces yo integro, ¿sí? Entre 1 y 2, ¿qué me va a dar? Va a ser el logaritmo de A en 2 menos el logaritmo de A en 1, ¿sí? El logaritmo de A en 2 es el logaritmo de esta A, ¿sí? Gamma por XA. Menos el logaritmo de A en 1, que A es 1, el logaritmo de 1 es 0. Entonces de este lado me queda esto. Y del otro lado la integral entre 1 y 2 del delta H de fusión, ¿sí? Sobre RT. Entonces, tengo los dos extremos, ¿no? T de 1 es cuando estaba puro, así que corresponde a T de fusión del componente puro, y TF, T de fusión de esa mezcla. Bueno, ¿me siguieron hasta ahí? O se perdieron un poquito, más o menos. Hay mucha cuentita, pero no es difícil de ir reemplazando. Bueno, entonces seguimos acá. Entonces, vamos a desarrollar ese logaritmo, ¿sí? Y vamos a considerar que solo hay un soluto B que no se disocia, ¿sí? Es decir, no sé, tengo sacarosa sola o, no sé, glucosa, un azúcar puede ser. Entonces, ay, perdón. El logaritmo vamos a desarrollar acá, ¿no? El logaritmo de gamma por la fracción de A, como es una multiplicación, puedo decir el logaritmo de gamma más el logaritmo de la fracción molar de A en el líquido.
y esto lo puedo escribir, la fracción molar del líquido, como 1 menos la fracción molar del soluto. Y esto es una cuestión matemática, como yo estoy considerando un soluto, una solución diluida, muy diluida, la fracción molar de B va a tender a 0, es decir, va a ser muy chiquita. Y matemáticamente, uno si tiene el logaritmo de 1 menos x, donde esta x tiende a 0, que cada vez es más chiquita, esto se aproxima a menos x. ¿Sí? Si acá, digamos, cuando esta xb tiende a 0, el logaritmo de 1 menos xb, directamente puedo escribir menos xb. Eso es algo matemático, ¿sí? Cuando esta variable se acerca a 0, directamente el logaritmo de 1 menos esa variable puedo escribirlo como menos esa variable. Entonces, en esas condiciones, la solución, ¿sí? Porque tiende a 0, tiende al límite de solución idealmente diluida. Entonces, en ese caso, ¿qué va a hacer? Gamma va a tender a 1. Entonces, ¿qué va a resultar? Esto va a ser 0, ¿sí? Ya lo tenemos acá. Y si ponemos logaritmo de 1 menos xb como menos xb, entonces este logaritmo de gamma por xa es menos xb. Entonces, directamente acá reemplazo menos xb. Y tengo esa integral. Bueno, digamos, hasta ahora venimos acumulando suposiciones, ¿no? Lo que el soluto no es no volátil, que son las soluciones idealmente diluidas, entonces el gamma tiende a 1 y la fracción molar del soluto tiende a 0, que cuando se solidifica el solvente puro, y bueno, sigamos con las aproximaciones. Bueno, estas aproximaciones también acá, pero esta viene acarreada de que esta tiende a 0, ¿sí? Bueno, entonces, también otra suposición que vamos a hacer es que la diferencia entre TF y TF puro, ¿sí? Del componente puro, es chica, ¿sí? El descenso crioscópico que se produce es chica. Ya habíamos visto en el dibujito este que teníamos acá, que qué sé yo, menos 5, pero es hasta menos a veces que menos 5, ¿sí? El descenso. Entonces vamos a suponer que esa diferencia es chica, ¿no? Digamos, no es que suponemos, es chica esa diferencia, porque la solución está muy diluida. Entonces, lo que vamos a suponer es que ese delta H de fusión a T, ¿sí? A TF, a la T que nueva que va a ocurrir el cambio, no va a cambiar mucho en ese rango de temperaturas entre T y TF puro, ¿sí? Entre estas dos temperaturas. Entonces, lo aproximo como el delta H de fusión del componente puro, es decir, ATF. Entonces, ¿qué hago? Lo agrego ahí y lo saco fuera de la integral. Entonces, al integrar esta parte que es diferencial t sobre rt cuadrado, me queda esta expresión, ¿no? Que bueno, reacomodando me quedaría que menos la fracción molar del soluto es igual al delta H de fusión del solvente puro, a la temperatura de puro, ¿no? Sobre R por T menos TF y la multiplicación de T y TF. Bueno, entonces, ahí tenemos la expresión. Seguimos con esta expresión. Como son parecidas, TF puro por TF es como hacer TF puro al cuadrado, digamos, las considero parecidas. Entonces la reemplazo acá, ¿sí? Y despejo lo que a mí me interesa, que es el delta T de fusión, ¿sí? Que sería este valor de esta diferencia de acá. La despejo, ¿sí? De ahí, entonces me va a quedar, bueno, TF al cuadrado, ¿no? Va a pasar, y el R van a pasar multiplicando con el X, y el delta H de fusión pasa dividiendo, y me queda que el delta TF, es decir, el descenso del punto de fusión, para soluciones idealmente diluidas, es decir, la temperatura de fusión de la solución menos la temperatura de fusión de ese solvente puro, es igual a menos la fracción molar del soluto por R, por la temperatura de fusión del componente del soluto puro, del solvente puro, perdón, al cuadrado, sobre el delta H de fusión de ese solvente puro, a la temperatura de fusión puro. Bueno, y uno también, bueno, puede también reemplazar, si uno reemplaza, ¿sí? La fracción molar del soluto en función de la molaridad, ¿sí? Teniendo en cuenta que se trata de una solución idealmente diluida, la fracción molar es el número de moles de B sobre el número de moles totales. Como es muy diluida, el número de moles
de B al lado del número de moles totales es despreciable, así que desprecio esta parte de acá abajo. Me queda NB sobre NA. Y esto es la molalidad por el peso molecular. ¿Se acuerdan que la molalidad era moles por gramos de kilo de solvente, ¿sí? O bueno. Entonces, si yo, sería moles de B, que está acá, sobre la masa del solvente, tendría que multiplicar, digamos, tendría que pasar esto a la masa por la molalidad, ¿no? Perdón, la masa sobre la molalidad me daría el número de solventes. Lo reemplazo, ¿sí? Esa masa y el número de solventes del número de moles de B me queda en molalidad y la peso molecular de A queda acá, ¿sí? Es simplemente reemplazar el número de moles de A por lo que es en función de la masa y el peso molecular. Esa masa la agrupo con el número de moles de B, me queda la molalidad y el peso molecular me queda ahí. Entonces reemplazo ese delta T del descenso crioscópico, donde dice XL, pongo menos MB por la peso molecular de A. Y fíjense que si yo agarro el peso molecular de A, R, la temperatura de fusión de A puro, todo eso son valores constantes que dependen del solvente. Y el delta H de fusión de ese solvente a la temperatura normal, de fusión normal, todo eso es una constante, ¿sí? Que la voy a llamar constante del descenso de fusión para el disolvente A. Esa constante va a depender solamente de las propiedades del solvente. Si es agua va a ser un valor, si es benceno va a ser otra cosa, tolueno, lo que sea, ¿sí? Entonces, reemplazando esta KF, que es la constante del punto del descenso crioscópico, el delta TF, ¿a qué va a ser igual? Bueno, TF menos TF del componente puro es igual a menos la constante ¿cómo es? Del descenso crioscópico por la molalidad, ¿sí? Que la constante sería todo esto de acá. Bueno, es general para cualquier soluto, pero se aplica solo a soluciones idealmente diluidas por todas las suposiciones que venimos haciendo, ¿sí? Y soluciones que cuando solidifican, solo el solvente puro solidifica. Bueno, entonces acá tenemos valores, ¿no? Si uno, por ejemplo, para el agua, pone el peso molecular del agua, el R, ¿sí? La temperatura de fusión normal del agua, el delta H de fusión y me da ese valor. Fíjense que tenemos, bueno, para cada solvente va a tener una constante de crioscópica. Entonces, si yo digo, bueno, ¿cuál es el descenso que se produce cuando agrego tantos moles de agua o para una solución, no sé, 0,1 molal de, no sé, sacarosa en agua, directamente pongo acá 0,1 por la constante de la sacarosa y me va a dar esa diferencia del descenso. Entonces, así resumiendo, el descenso de fusión para soluciones idealmente diluidas tiene esa expresión, ¿sí? Si ustedes se fijan, esa constante tiene el peso molecular del solvente, y bueno, tiene todas las propiedades del solvente, ¿sí? Pero uno tiene acá lo que es la molalidad, que es la molalidad del soluto, ¿sí? Entonces uno puede determinar si la molalidad está relacionada con los moles de soluto sobre kilo de solvente. Puedo averiguar pesos moleculares de solutos, ¿sí? A partir de medidas de descenso del punto de fusión. ¿Cómo dice? Vamos a ver, digamos, si tenemos una masa de soluto WB y de solvente WA, ¿sí? Entonces, bueno, la relación de entre la masa molar del soluto y del descenso del punto de fusión va a resultar así, ¿no? Delta de T, digamos, el descenso del punto de fusión es menos K por la moralidad. La moralidad que voy a poner acá es el número de moles de B dividido en la masa de A, ¿sí? Y ahí al poner el número de moles lo pongo como la masa de B sobre el peso molecular de B. Y ahí aparece el peso molecular de B. Entonces lo despejo al peso molecular de B, ¿sí? Si yo, eso es, no sé, tengo un soluto que no lo conozco, su peso molecular, tengo un solvente A y lo diluyo ahí en el solvente A, una determinada cantidad que la voy a poner acá, tengo qué cantidad de solvente A, tengo la constante de ese solvente y voy a medir, lo voy a enfriar para ver a qué temperatura solidifica.
sabiendo la temperatura de fusión del solvente A puro, la nueva temperatura de fusión de esa mezcla, puedo calcular el peso molecular de esa solución, ¿sí? Pero bueno, uno tiene que situarse siempre en una condición de solución idealmente diluida, que es donde se planteó para llegar a esa expresión, ¿sí? Entonces, uno puede hacer eso con varias, digamos, masas. Entonces, bueno, uno grafica la masa en función de la concentración de soluto, digamos, la concentración de soluto, y mide, perdón, el delta T, y extrapola, lo van a ver después en los problemas, extrapola a la zona donde tengo muy poco soluto, ¿sí? Es decir, yo tengo la masa de B, ¿sí? Pongo una determinada masa de B y mido un delta T. Después tengo otra masa de B y mido otro delta T. Y así, ¿sí? Voy midiendo distintas delta T para distintas masas y tengo un gráfico. Entonces fíjense que si yo este delta T lo paso para acá multiplicando, ¿no? Y el MB lo paso para acá dividiendo, yo voy a tener delta T, perdón, igual a la constante sobre ese peso molecular, que va a ser una constante, sobre la cantidad de A, que va a ser una constante. Es decir, que todo eso va a ser una constante por la fracción molar de B. Entonces, en ese gráfico voy a extrapolar digamos, cuando corte al origen, digamos, cuando tiende a cero la cantidad de B, es cuando más se va a aproximar la solución a una solución diluida ideal. Entonces ahí voy a poder determinar el peso molecular de B. Lo van a ver en la clase después de problemas. Bueno, quieren, no sé por qué hoja voy, 16. ¿Quieren que hagamos un intervalito antes de ver el descenso bulloscópico o quieren seguir y terminar? Ay, ¿qué hice? ¿Quieren que Como descansemos? quieran, yo. Sí, como quieran. Bueno, descansemos 5 minutos. 5 y 5 más o menos. Volvemos, así yo también me despejo. ¿Están por ahí? Sí, sí. Bueno. Sí. Bueno. Ahora vamos a ver un desarrollo similar, pero lo que es el ascenso bulloscópico. Entonces, de vuelta, lo que vamos a suponer, parecido antes que decíamos que se separaba solamente el solvente como sólido, en este caso se evapora solo el solvente. Y ese descenso del potencial químico que vamos a ver acá a través de esta recta rosita, va ahora a coincidir, digamos, tendría que ver el cruce entre el líquido y el vapor, ¿sí? Acá en la crucecita sería donde si yo tengo el componente puro, el solvente puro, pasa de líquido a vapor, y en este caso sería la igualdad de potencial químico cuando paso digamos, de líquido a vapor, pero el solvente en la solución. Bueno, y lo que vemos es esto, ¿no? Que hay un mayor valor acá de temperatura de ebullición de esa solución, ¿sí? Si ustedes acá ya miran, es más importante lo que, digamos, el valor, ¿no? Si comparan estas distancias del descenso crioscópico con el ascenso bulloscópico, es más importante ese delta T que se produce por el descenso crioscópico que el ascenso bulloscópico. Bueno. Entonces, ahora planteamos, ¿no? Si yo tuviera el solvente puro, estoy acá, en este puntito, entonces voy a tener que el mu del líquido puro, a la temperatura TF puro, o TB, perdón, en este caso, porque es de ebullición, es igual al mu del componente A gaseoso, ¿sí? Puro, a la temperatura digamos, en ese punto, que es la temperatura de ebullición normal. Cuando el solvente A está en solución,
tenemos ahora esta igualdad del puntito rosa, ¿no? Entonces tendría el mu de A en la solución a la temperatura B, porque ahora tengo la temperatura B en ese punto, y es mu de A puro, vapor, a la temperatura B. Bueno, vamos a recordar de vuelta lo mismo, ¿no? Que el mu A de digamos, el potencial de un líquido a una temperatura T es el potencial del componente puro a la temperatura T más RT logaritmo de la actividad de ese componente en esa solución. Entonces, en esa igualdad que tenemos de cuando tenemos el soluto, ¿sí? Sería la igualdad esta del puntito rosa. Bueno, y teniendo en cuenta esa relación, ¿no? Que mu A del líquido a T es igual a mu A del líquido puro a T más RT logaritmo de la actividad, eso lo reemplazo acá, me queda esa expresión, ¿no? Similar a lo que hicimos antes. Despejo el logaritmo de la actividad, ¿sí? Y me va a quedar el potencial químico de A en el estado vapor puro, menos el potencial químico de A líquido, a TB, a esta nueva temperatura de ebullición, sobre RTB. Lo mismo, bueno, sacando los puros, porque bueno, voy a dejar el delta G de vaporización del solvente a puro, ¿no? ATB sobre RTB. Esta es la expresión. Que nos va a indicar que la actividad va a depender de la temperatura de ebullición y del delta G del componente, ¿sí? O que la temperatura de ebullición va a depender de la actividad del solvente en la solución, ¿no? A qué temperatura va a ser la ebullición va a depender de qué actividad de solvente tenga. Bueno, con el mismo procedimiento que hicimos antes para deducir el descenso crioscópico, ¿sí? Vamos a llegar a escribir en la actividad gamma por la fracción molar y delta G aplicando la ecuación derivando, sí, lo mismo que hicimos la otra vez. No lo voy a repetir porque si no es un plomazo. Después fíjense ahí la deducción, me queda esta relación. Bueno, y también vamos a suponer lo mismo, ¿no? Que las soluciones son idealmente diluidas, entonces el gamma tiende a 1, que la fracción molar del logaritmo de 1 menos xb es xb, menos xb, que lo tengo acá, con ese menos se me va a ir, ¿sí? Que las temperaturas, digamos que delta H de vaporización no depende de la temperatura en ese rango entre TB y TB puro, y que TB puro y TB son tan parecidas que TB por TB puro es TB al cuadrado puro, ¿sí? Que es la que está acá. Es lo mismo que hicimos, esas suposiciones que hicimos antes. Entonces, la diferencia de temperatura entre la temperatura de ebullición de la solución menos la temperatura de ebullición del solvente puro va a ser igual de vuelta a la fracción molar, va a depender de la fracción molar del soluto por toda una constante, ¿no? Que es R, la temperatura de ebullición normal del solvente puro, delta H vaporización del solvente puro, la temperatura de ebullición del solvente puro. Y eso sí, es toda una constante que de vuelta aparece esa constante como la constante del ascenso ebulloscópico para el disolvente A. Y depende también de todo lo que es, digamos, depende del solvente, ¿sí? Y bueno, también acá lo que tiene es el peso molecular de A, porque lo mismo, lo que hago es reemplazar esta fracción molar con la molaridad y el peso molecular de A, y bueno, me queda el peso molecular en la constante. Entonces, el ascenso bulloscópico para las soluciones idealmente diluidas va a ser igual a K por M. En este caso es un ascenso, entonces la temperatura mayor, digamos, la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, que sería si el solvente estuviera puro. Entonces es siempre positivo, por eso no está ese signo adelante. Bueno. Ahora, dice esta constante solo depende de las propiedades del solvente y no requiere que el soluto sea no volátil. No dice nada, no me dice nada del soluto, ¿sí? Lo mismo que la otra. Bueno, en general para cualquier soluto, es general, ¿no? Para cualquier soluto, pero aplicable solo a soluciones idealmente diluidas y cuando se vaporiza el solvente puro a partir de la solución, ¿no? La otra aproximación. Bueno.
Entonces el ascenso bulloscópico también podría utilizarse para determinar pesos moleculares, ¿no? de los solutos, ¿no? De vuelta, porque yo en la molalidad puedo reemplazar la molalidad con el peso del solvente sobre, perdón, el soluto sobre la masa molecular, y ahí que me quede la masa molecular del soluto en el medio, y uno puede graficar y determinar. Pero en general no se utiliza porque esos delta T son muy chiquitos, y daría mucho más error que si se utilizara descensos crioscópicos. Bueno, y acá tenemos algunos valores del delta, del K, de la constante de bulloscópica para el agua, fenol, benceno, algunos compuestos. Bueno, a ver, si hasta ahora me mencionan, entre varios, no sé, los que se acuerden, vayan diciendo cuáles fueron las suposiciones que utilizamos hasta ahora para deducir estas expresiones. Vayan tirando así, lo que se vayan acordando. Solución diluida. Diluida, ideal, ¿no? Ideal. Que la Bien, temperatura eso. de la solución y la del puro eran parecidas. Ujú. Que sea solución diluida ideal, ¿qué otras cosas acarrea? Digamos, ¿qué suposiciones hace o qué parámetros hace que desaparezcan o que se aproximen a algún valor? El gamma se aproxima a 1. Ajá. Después, ¿Y la fracción molar del soluto? A 0. A 0, perfecto. ¿Qué pasa con el delta H de vaporización? Eso de que dijimos que las temperaturas eran parecidas, de que mencionaron, que no varía. con la temperatura. ¿Mm? Temperatura. Bien, bien. Bueno, creo que dijimos todos, ¿no? No. ¿Y qué pasa cuando se solidifica o se vaporiza? ¿Quién es el que pasa, que hace el cambio de estado? El solvente. Puro, ¿no? Muy bien. Claro. Bien. Bueno, en principio creo que no nos olvidamos ninguna. Bueno, y acá tenemos algunos ejemplitos de la vida cotidiana donde se aplican estas propiedades, ¿no? Por ejemplo, acá, quien en alguna fiesta no ha enfriado bebidas, o en el laboratorio, ¿no? Yo hablo de la fiesta porque ahí veo las cervezas, pero uno quiere enfriar su bebida, y bueno, sabe que a presión normal tengo agua líquida y sólida en equilibrio acá. Eso cambiaría de fase, porque ese líquido va a estar en equilibrio con ese agua a 0 grados. Quiere decir que ese agua va a estar a 0 grados hasta que no haya más hielo. Pero si yo le agrego sal, va a haber un descenso, digamos, ese agua va a tener, ahora la sal está disuelta, o azúcar le puedo agregar, no sé, cualquiera de las dos, y hace que se produzca más bajo ese cambio de estado de líquido a vapor, de sólido a líquido, ¿sí? Entonces eso, no sé si alguna vez lo probaron y tocaron el agua que está súper fría, súper. No sé si alguna vez lo experimentaron. ¿Lo hicieron alguna vez? ¿O en el laboratorio para enfriar alguna reacción, algo? Sí, sí. Bueno, vieron que está re fría el agua. Bueno, después, acá tenemos los fideos, ¿no? Si yo hiervo fideos y el agua, no le agrego nada al agua, el agua va a ebullir a 100 grados. Pero si yo le agrego sal, la temperatura de ebullición va a ser mayor, y eso lo que puede hacer es que genere, al hacer más temperatura, se hierva más rápido el fideo, ¿no? Se cocine más rápido. Acá tenemos cuando en los lugares donde hay nieve, que en las carreteras, en algunos lugares se suele tirar sal. Eso va a hacer que, digamos, porque la temperatura del exterior está abajo 0. Entonces, nunca cambiaría de estado ese hielo que estaría en la superficie, porque nunca se llega ni siquiera al equilibrio de la temperatura, ¿no? O se tardaría mucho en evaporar, en cambiar de estado y en hacerse líquido.
Entonces lo que hacen es tirar sal justamente para que ese cambio se produzca a menor temperatura y que se vaya el agua de las el hielo sólido de las carreteras, el agua sólida, es el hilo sólido, el agua sólida de las carreteras, ¿no? Con el agua, al tirarle la sal, en vez de pasar de estado a 0 grado, pasa de estado a menos temperatura, que coincidiría con la temperatura ambiente, o estaría más cercana a la temperatura ambiente. Bueno, acá tenemos también agua con azúcar, para hacer un almíbar, que aumenta la temperatura de ebullición del agua, se ve claramente cuando empieza a estar en ebullición, que es mayor, si uno le pone el termómetro, es mayor que 100 grados, ¿sí? Y que bueno, cuando llega a una determinada temperatura uno puede hacer un merengue italiano muy bueno cuando llega a 118 grados, por ejemplo. Justamente el otro día en MasterChef mostraban eso del merengue, pero bueno, no sé si lo vieron. Bueno, después tenemos acá, cuando digamos, al auto se le agrega un refrigerante, sobre todo en lugares donde la temperatura de ambiente es menor a 0 grado. Si yo tengo agua solamente en el radiador, ese agua se va a congelar en el radiador. Agregándole un refrigerante hace que congele, digamos que congele a mucha menos temperatura, se cambia la temperatura de cambio de estado. Entonces hago que el auto siga teniendo circulación de agua y no se congele. Y acá tenemos la leche, ¿sí? La leche, la principal adulteración de la leche, ¿saben cuál es? Agregarle agua. El aguado de la leche. Si la leche tiene un punto de congelación, no me acuerdo, esperen que miro el machete acá, menos 0,55, menos 0,53, ¿sí? Es el descenso, digamos. Si yo agarro leche, tendría agua con un montón de otros solutos en solución, ¿no? Y si yo la congelo, la diferencia de temperatura que yo vería sería menos 0,53, menos 0,57. Si yo le agrego agua, ¿qué estoy haciendo a ese sistema? Diluirlo más. Diluirlo más. Entonces, ¿qué delta T esperarían observar en módulo? ¿Más grande que 0,53 o 57 o más chico? Estoy Yo diluyendo diría que acá. más chico, porque la del agua Claro. sería más cercano al agua. Claro, claro. Entonces, si yo mido yo sé que tiene que dar determinado valor y con un patrón comparo y mi sistema tiene un delta T más chico, es porque está más diluido. Entonces va a ser menos el descenso crioscópico que se va a producir. ¿Sí? Bueno. Y por último vamos a ver la última propiedad coligativa, que es la presión osmótica. Bueno, para ello vamos a considerar un recipiente que va a tener dos compartimentos separados por una membrana. Esa membrana solamente deja pasar moléculas del solvente, ¿sí? Por eso es semipermeable al solvente, es térmicamente conductora, quiere decir que digamos, la temperatura que haya de un lado va a ser la misma que esté del otro, y es rígida, ¿sí? No se mueve. Entonces, de un lado voy a tener el solvente A puro, ¿sí? Y de otro lado voy a tener el solvente A con el soluto disuelto, ¿sí? No volátil. Bueno, entonces, ¿qué condiciones se presenta ahí? La temperatura, a ambos lados dijimos que era constante, era la misma porque la membrana es térmicamente conductora. Si ambos compartimentos están a la misma presión, el potencial químico de A, del solvente A, es mayor cuando está puro que en solución, ¿sí? Siempre disminuye el potencial químico de A en solución, como habíamos visto. Entonces, va a haber una transferencia, ¿sí?, de masa del solvente desde el compartimento que está puro hacia el que está en la solución, para tender a igualarse los potenciales químicos.
Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando se llega al equilibrio, esto va, digamos, va a pasar solvente, va a diluir, va a subir este émbolo. Entonces, esa diferencia de presión entre la que está acá y la presión que sube acá, ¿sí? Es esa presión osmótica de diferencia, ¿no? Se va a incrementar entonces la presión por el aumento del volumen molar medio de la solución hasta que se igualan los potenciales químicos. La sobrepresión, es decir, si yo quiero volver, digamos, la situación atrás, tengo que hacer una presión en este lado mayor para equiparar la presión que tengo del componente puro. Esa diferencia de presión que tengo que hacer, esa sobrepresión que la llamamos pi, que debe ejercerse sobre la solución para que deje de entrar solvente a través de esa membrana, se denomina presión osmótica. Bueno, entonces una vez que se alcanzó el equilibrio, se van a igualar los potenciales químicos en ambos compartimentos. Entonces en el equilibrio tenemos el potencial químico de A en la solución, que va a estar a una presión P más pi, ¿sí? Va a ser igual al potencial químico de este lado, que es el solvente puro, AP. Este lo voy a escribir así, ¿no? El potencial químico en la solución va a ser AP más pi, va a ser igual al potencial químico de A del solvente puro, AP más pi, más RT logaritmo de la actividad de A. Que eso ya, digamos, es lo mismo de antes, ¿no? El componente puro más RT logaritmo de la actividad porque está en la solución. Entonces, igualando, ¿no? Reemplazo esta expresión acá y me queda que el potencial químico de A puro líquido a P más pi más RT logaritmo de la actividad es igual al potencial químico de A puro líquido a P. Bueno, y despejo de vuelta, pero en este caso, bueno, despejo RT logaritmo de A, ¿no? Me queda la diferencia de los dos potenciales. Bueno, entonces acá vamos a recordar algo que vimos antes. ¿Se acuerdan que la derivada de G respecto de P a T constante era B, ¿sí? ¿Se acuerdan? Menos S de T más B de P en la expresión de diferencial G que vimos, si quieren se la recuerdo acá, que la vimos igual en una de las clases, pero la vimos al principio de acá. ¿Dónde estamos? La anterior. No, esta es la primera. Acá, ¿no? Esta, ¿no? Diferencial G es menos S de T más B de P. Si T es constante, esto se me va, y me queda que diferencial G respecto de diferencial P, pasando para acá, me queda volumen, ¿sí? Eso lo vimos al principio de esta segunda parte de la materia. Entonces, acá. ¿Estamos acá? Sí, estamos acá. Bueno. Entonces, la derivada de G respecto de P a T constante es el volumen molar. O es lo mismo que la derivada de mu respecto de, ¿no? Porque G molar es mu. Respecto de P a T constante, ¿está bien? Entonces, esta diferencia, ¿sí? Fíjense que sería la derivada de mu, ¿no? La variación de mu. Acá tendría como una variación de mu. Este diferencial P lo puedo pasar para acá, ¿sí? E integro y me queda esta expresión. Si quieren la escribo para que quede más, porque está como demasiado resumidito acá. A ver si me sale esto del pizarroncito. Perdón, acá tengo la derivada de mu, va a ser igual, ¿no? A este volumen, ¿no? Por diferencial P, ¿sí? Ay, qué feo. Bueno, ustedes me entienden, ¿sí? Hasta ahí pasé esto para acá, a T constante. Si yo integro en ambos lados, voy a integrar acá, por ejemplo, este lado lo integro en la posición 2 es P más pi, ¿no? Es mu a P más pi. Y este es mu a P. Entonces voy a integrar entre P más pi. Ay, qué horrible. Y P. Entonces, esto es diferencial mu. Integro y me queda mu puro a P más pi
menos mu a P, ¿sí? Y del otro lado, ¿qué me va a quedar? También entre P y P más pi, que es lo que tengo acá. Como estoy hablando de A puro, este B es A puro, es B, perdón, sí, es el B de A puro, ¿está bien? Y acá pongo diferencial P con primita por identificar que no es esta P, sino que es la variación en la presión, es como para diferenciarla entre esta P, ¿no? Es porque es la variación con la presión. ¿Se entendió? Sí, creo que ahí queda mejor. ¿Cómo? Perdón, no te... Que ahí se entendía mejor. Bien, bueno. Ahí aprendí a borrar todo junto de un saque. Bueno, antes estaba con la gomita ahí borrando. Entonces, bueno, me queda eso, ¿no? Menos RT, logaritmo de la actividad de A, ¿no? Porque esta parte de resta era esta parte de acá, me falta la otra. Es la integral entre P y P más pi del volumen molar de A puro por diferencial P. Bueno, ahora no avanza esto. Ahí está. Bueno, dice, como vimos en la primera clase, el solvente, al ser el solvente una fase condensada, su volumen molar no varía significativamente con la presión y puede tomarse aproximadamente constante, ¿no? Entonces sale fuera de la integral. Entonces, directamente me queda la integral de diferencial P, de la anterior, ¿no? Si salgo acá, si lo saco acá fuera de la integral, me queda la integral de diferencial P, que esto va a ser P más pi menos P, ¿no? Que es esto que está acá, y se me cancelarían las P. Entonces me queda directamente esto, ¿no? Voy a quedarme con esta parte de la expresión. RT, logaritmo de, bueno, ¿no? Despejo este pi de acá, ¿no? Pasando el volumen de A puro para abajo. Entonces esa presión osmótica es menos RT, logaritmo de la actividad, sobre el volumen de A del solvente puro. Y la actividad es gamma por XA. Bueno, y ustedes fíjense que yo, en esta expresión, si yo tengo distintas soluciones de solvente A con un soluto, entonces voy a tener distintas fracciones molares de A. Tengo el volumen de A puro, porque sé con qué solvente estoy trabajando. Y puedo medir de esas soluciones que voy armando la presión osmótica, yo podría despejar la actividad de ese solvente en esas soluciones. Es otra manera de despejar, de estimar la actividad de agua de el coeficiente, perdón, de actividad del solvente, ¿sí? A través de medidas de la presión osmótica, de distintas soluciones de A con el soluto. Bueno, y ahora de vuelta, ¿no? Vamos a volver con las suposiciones. Ustedes tienen un problema, creo que en la guía hay, donde está una expresión similar a esta, está con esto donde tenemos el gamma. Y después lo que van a aplicar son expresiones sin ese gamma, ¿no? Haciendo que sean soluciones idealmente diluidas, entonces considerando eso, el gamma tiende a 1 y el XB tiende a 0, ¿no? Como dijimos. Entonces, de vuelta. Si el logaritmo acá, si es una solución idealmente diluida, el gamma tiende a 1, entonces me queda el logaritmo de XA, o logaritmo de 1 menos XB. De vuelta aproximo como XB tiende a 0, esto es menos XB, esto va a ser 0, entonces directamente ese producto, ese logaritmo, lo puedo escribir como menos XB. Entonces reemplazo y ya se reduce aún más, esto sería el caso de soluciones idealmente diluidas, cuál sería la expresión de la presión osmótica. Sigo, ¿no? Avanzando siempre, tratando de describir en vez de la fracción molar, en otras unidades, ¿no? Entonces, si yo tengo soluciones muy diluidas, de vuelta, esta fracción molar la puedo escribir como número de moles de B sobre el número de moles de A, porque desprecio el número de moles de B acá abajo sumando, porque A es mucho más que B. Y también, digamos, eso que yo digo así de desprecio, si ustedes hicieran la cuenta con algún valor, se van a dar cuenta, no sé, que uno es, no sé, 5,55 y el otro es 0,003, ¿no? Que no le suma en nada, ¿sí? Abajo al denominador. Entonces no aporta, no va a cambiar mucho el cociente. Y también lo que supone acá es que yo puedo aproximar, como está muy diluida la solución, lo que voy a aproximar es que el volumen del solvente puro por el molar, ¿no? Por el número de moles me va a dar el volumen de la solución que yo tenga, ¿sí?
porque bueno, el cambio que se pueda llegar a producir del volumen por el agregado del soluto va a ser despreciable, ¿no? Entonces directamente lo puedo aproximar como el volumen de la solución. Entonces haciendo esas triquiñuelas, reemplazando, ¿no? Acá, bueno, digamos, si yo ese número de moles sobre el volumen de solución es la concentración molar de B, acá, ¿no? Número de moles sobre el número de moles de A, y este volumen como en realidad es así, perdón. El volumen lo reemplazo por N de, digamos, multiplico acá abajo, arriba y abajo por N de A, entonces esto me queda volumen de solución abajo. Y después me va a quedar este NA por ahí pululando, entonces, que se me va a cancelar con otro que tengo, ¿no? Entonces me va a quedar como, me va a quedar si reemplazo estas dos cosas acá, y me va a quedar que CB directamente, es decir, el número de moles de B sobre el volumen de la solución, que sería la concentración molar, ¿no? Porque es el número de moles por un volumen de solución. Entonces, se reduce la expresión a la ley de Van Hoff, que dice que la presión osmótica es aproximadamente R por la temperatura por la concentración molar de esa solución, en el caso de soluciones idealmente diluidas. Bueno, y acá tenemos un gráfico, ¿no? de la presión osmótica de soluciones de sacarosa en función de la concentración molar de sacarosa. Entonces la línea, acá tenemos la línea punteada y la línea, digamos, el comportamiento, acá está corrido, ¿no? Pero la punteada sería el comportamiento de la ley de Van Hoff graficado, ¿no? Que sería una línea recta, y la línea negrita sería el comportamiento real. Entonces, fíjense cómo se aproxima nuevamente el comportamiento ideal con el real. Bueno, dice, para soluciones que se apartan de la condición límite, es decir, esta condición de solución idealmente diluida, esa sería la condición límite, aparece otra expresión que va a relacionar la presión osmótica con la concentración másica del soluto, ¿sí? La concentración másica del soluto, digamos, es como decir, bueno, yo acá esta zona la puedo aproximar como la ley de Van Hoff, pero en donde yo me empiezo a alejar, aparecen otras expresiones, ¿sí? Entonces, ¿qué consideran? Esta concentración másica, ¿qué es? La masa de B sobre el volumen de la solución. ¿Sí? Sería esta densidad que le pareciera, pero es como una concentración másica, ¿no? Porque fíjense que es la masa sobre el volumen, ¿no? Tiene unidades como de concentración másica, porque es masa. Bueno, en base a consideraciones de mecánica estadística, bueno, se llega a una expresión donde tenemos un montón de términos sumados, donde puedo aproximar la presión osmótica como RT por esta concentración másica por el peso molecular de B, del soluto, más un coeficiente por la densidad, digamos, como que aparecen términos que van sumando cada vez menos importantes, ¿sí? Donde aparece esta concentración másica del soluto. Y esos coeficientes van a depender de las interacciones que haya entre las moléculas de solvente y el soluto, ¿no? Estamos acá hablando de cuando me estoy alejando de la idealidad. Bueno, fíjense acá que estos valores, fíjense lo que son estos valores de presión en atmósferas. Si yo tengo 0,2, una concentración 0,2 molar de sacarosa tiene como 5 atmósferas, es bastante el valor de la presión osmótica que se genera, ¿no? Fíjense que nosotros estamos a 1 atmósfera, sería como 5 veces más la presión. Entonces dice, bueno, fíjense que los valores de pi, de la presión osmótica, son muy altos para concentraciones muy diluidas. Y eso es diferente a lo que es la variación de la temperatura de fusión, ¿no? Entonces, digamos, si hay una técnica más apropiada para determinar pesos moleculares, es utilizar la presión osmótica, antes que el descenso crioscópico. Pero bueno, el descenso crioscópico puede determinarse. No sé, yo cuando hice inorgánica 1, no sé si algunos vienen de la rama de química, hicimos una determinación del peso molecular del azufre, me acuerdo, pero haciendo determinaciones del descenso crioscópico. No sé si alguno hizo inorgánica, y si hizo inorgánica, si todavía seguirá esa práctica inorgánica. Pero bueno, estaba muy interesante porque uno veía
palpaba esto que estamos hablando, ¿no? Que si no queda todo como en la teoría ahí. ¿Alguien lo hizo? ¿Lo vio? No, yo no pude hacer los laboratorios de inorgánica todavía. Ay, claro, pobre. Quedaron, bueno, va más allá de que no sé si tendrán la práctica, están limitados. Bueno, Peor todavía. sí. Bueno, créanme que es fácil, está bueno, porque medías directamente el delta T y hacías la cuenta y te daba el peso molecular. Estaba interesante. Bueno, bueno, dice acá que esto se debe a que el volumen molar de los líquidos varía muy poco con la presión, ¿sí? Por lo tanto, es adecuada para determinar el peso molecular de polímeros de alto peso molecular y macromoléculas en general, para los cuales el descenso bulloscópico es prácticamente despreciable, ¿no? Cuanto más grande es el polímero, es menos lo que se produce, ¿no? Entonces, bueno, es útil para los compuestos así tipo polímeros, que en realidad los pesos moleculares que uno determina es un promedio, ¿no? Porque el polímero puede tener distintas partes de componentes de distinto peso molecular mezclados, ¿no? Bueno, entonces tenemos la ley de Van Hoff, que es válida para soluciones idealmente diluidas, y esta expresión que se llama expresión de Macmillan-Meyer, para soluciones que se apartan de la dialidad. Entonces, si yo quiero determinar el peso molecular de polímeros y macromoléculas, esto lo van a tener en uno de los problemas de la guía. Van a usar esta expresión de Macmillan, ¿no? Y vamos a solamente considerar estos dos primeros términos, ¿sí? Se desprecian los últimos términos. Entonces, reacomodando, ¿no? Si yo tengo estos dos primeros términos, saco factor común, ¿cómo se llama esta? La densidad másica, la paso para acá. Dividiendo, tengo RT sobre MB, me queda un primer término más este término que también depende de esta densidad, porque está acá al cuadrado, ¿no? Entonces yo puedo, lo que se hace es hacer, por ejemplo, distintas soluciones de un solvente con los polímeros, con distintas concentraciones de polímeros. Entonces voy a tener distintas presiones osmóticas medidas, en un dispositivo adecuado para poder medir la presión osmótica. Esas distintas presiones osmóticas voy a ir registrando, ¿no? Voy a tener diferentes pi para diferentes sigma B, porque, en Rho, Rho, ¿no? Tengo distintas concentraciones de soluto, que sería este soluto que le quiero determinar el peso molecular, y esas distintas concentraciones me van a dar distintos valores de pi. Entonces, si yo grafico este cociente, ¿no? Tengo todos esos valores, hago el cociente, grafico esto. En función de este valor de sigma, hoy la tengo con el sigma, el rho B, digamos, esta densidad másica. Si yo grafico, y me va a dar una curva, un gráfico, extrapolo ese gráfico hacia la zona donde la concentración del soluto tiende a cero, es decir, hacia esto tirando a cero, ¿no? Voy a extrapolar hacia el cero. De la ordenada al origen, que sería esta, ¿no? RT sobre MB, esto es una constante, sería la ordenada de origen, voy a poder determinar, como sé el R, tengo la temperatura, puedo determinar el peso molecular de ese soluto. Y esos polímeros, generalmente, bueno, como decíamos, son mezclas de fracciones de distinto peso molecular, entonces ese peso molecular es un peso molecular aparente, que va a ser un promedio en número de moles de cada fracción, ¿sí? Entonces, bueno, acá está un poco desglosados y eso, digamos, es como una cuentita que puse acá de cómo determinar, cómo llevar la fracción de la ecuación de Van Hoff con la concentración molar, ¿sí? Que es la masa digamos, sería el número de moles de B, que sería la masa sobre el peso molecular sobre B, ¿sí? Ahí puedo despejar el peso molecular de B, ¿sí? Sería otra manera de poder determinar MB, y cuando uno puede comparar, ¿no? Sería la situación más adecuada sería esta de la expresión de Macmillan-Meyer. Entonces, bueno, esto sería si yo tengo un componente puro, ¿no? Uno solo, y en este caso tengo sumatoria, ¿no? Porque tengo distintas fracciones molares de distintos componentes de ese polímero, ¿no? Entonces, no va a ser así, sino va a ser como la sumatoria de cada concentración. Eso es la sumatoria de NI sobre el volumen de la solución, ¿sí?
Y si uno sabe que, bueno, el peso molecular es la masa sobre el número de moles de I, la masa de B, digamos, hace como una masa promedio, ¿no? De que la que agregó es de todo, ¿no? Sobre el número de moles de cada uno de ellos que lo conforma, me va a dar ese peso molecular. Y CB en realidad está compuesto por, ¿sí? Distintos, los pesos de cada uno de esos componentes del global que yo pesé, que sería acá, ¿no? Porque son cada una de esas partes de ese polímero. Y acá esto estaría asociado con el número de moles, ven, de cada componente por su peso molecular. Entonces ven que el peso molecular que yo voy a medir es una sumatoria de digamos, el aporte de los pesos moleculares de cada uno de los componentes. Entonces por eso se dice que se determina un peso molecular aparente. Lo escribí con esta expresión porque era más fácil, digamos, de ver esta de Van Hoff que tener que andar viéndolo con la de Macmillan, pero bueno, sería algo parecido. Bueno, ¿alguna pregunta acá? Estamos ya, creo. No, teníamos esta, me faltaba. Sí, ya terminamos. Bueno, acá tenemos ejemplos, ¿no? De la presión osmótica, acá tenemos del uso, ¿no? Digamos, sin medir, ¿no? Lo que es aprovechar ese valor de la pi para poder determinar un peso molecular, o bueno. Pero en este caso, haciendo jamones en sal, ¿no? Lo que se produce es liberar el agua del alimento hacia el exterior, ¿no? Y hacer que el agua que esté adentro del alimento, que permite el desarrollo microbiano, ¿no? Cuanto más agua tiene el alimento y los nutrientes del alimento, la actividad de agua que tiene ese alimento es mayor, ¿sí? Y esa actividad de agua mayor hace que los microorganismos, o mayor sea la gama de microorganismos que puedan crecer. En el caso del jamón, bueno, este es un alimento crudo, ¿no? Que se lo coloca en sal y está preservado, más allá de que puede llegar a tener algún aditivo con determinados fines como nitratos, nitritos, que aparte de darle color, actúan como antimicrobianos. También se preserva por esto de que el agua del interior sale, ¿no? Porque yo tendría afuera sería una solución con el soluto, digamos, si uno lo considera, y adentro tengo, digamos, el solvente que saldría, que es el agua, está más diluida adentro que afuera, entonces va a tender a salir a diluir el exterior, y de esa manera saliendo a diluir el exterior, hace que haya menos agua disponible para los microorganismos adentro del alimento, y eso hace que se limite el crecimiento microbiano, ¿no? Y sea una barrera importante de control de la actividad microbiana en los alimentos. Más allá de que, bueno, en este caso no tengo una membrana solamente permeable al agua, pero porque también hay solutos, por eso el jamón es salado, ¿no? Porque también entra solutos de afuera, la sal entra también al alimento, ¿sí? Pero bueno, el principal motor de esta preservación es la salida del agua fuera del alimento. También se pueden preservar así frutas por infusión en azúcares, y tener frutas muy parecidas a lo que es la fruta, por ejemplo, frutillas o, no sé, duraznos cortados, muy parecidas a lo que puede llegar a ser un durazno fresco en su aspecto, pero bueno, con baja actividad de agua que hace que estén más preservados, digamos, que tengan menor tendencia al crecimiento microbiano. Bueno, después tenemos acá un ejemplo de los glóbulos rojos, digamos, cuando estamos en la sangre, ¿no? Nuestros glóbulos en sangre están en un ambiente isotónico. Cuando les ponen un suero a un paciente, le agregan un suero que tiene las mismas sales que uno tiene en la sangre. Entonces, ¿qué pasa? Los glóbulos lo que hacen es un equilibrio del agua, entra y sale en equilibrio y se mantienen en su tamaño que tienen que mantenerse. Si el suelo es hipertónico, es decir, tiene muchas más sales que la que yo tengo, lo que va a ocurrir es esto, ¿no? Que los glóbulos, digamos, como afuera hay más sal que adentro, tiende a sacar el agua hacia afuera y se se achicharren, digamos. Y si fuera al revés, si tenga menos sales que nuestra sangre, el agua del exterior, que estaría más diluida que el interior,
en sales entraría al glóbulo y bueno, y podrían estallar, pero porque se empiezan a hinchar, ¿no? Que tenemos las imágenes microscópicas de los glóbulos rojos. Y acá tenemos, por ejemplo, cuando uno una ensalada, la sala, y bueno, enseguida tiene que consumir, ¿no? Porque si la deja mucho tiempo va a empezar a ver que la lechuga pierde frescor, ¿no? Y eso es porque acá tenemos las células normales de la lechuga, y acá tendríamos, luego de agregado de sal y después de un tiempo, que se pierde agua de esas células hacia el exterior, como para lo mismo que ocurre acá, ¿no? Para diluir ese medio concentrado. Y eso en particular es otro uso de membranas, ¿sí? Que es para hacer diálisis, que generalmente se usa para purificar compuestos. Si yo tengo un compuesto que quiero aislar, que sería el azul, y lo tengo mezclado con otros compuestos más chiquitos, y a mí me interesa ese es azul porque tiene un determinado tamaño, se usan membranas de diálisis con determinado poro, tamaño de poro, y en este caso va a salir de la membrana, va a pasar nada más que como que va a salir a través de la membrana el componente de ese chiquito, ¿no? Va a salir, entonces me va a quedar adentro de la membrana porque no puede salir el componente que a mí me interesa. Entonces después yo abro esta membrana y saco el componente que tengo más concentrado. Bueno, ¿alguna pregunta? No, yo no. Bueno. No, yo tampoco. Bueno, espero que les haya quedado, por lo menos que hayan entendido la mayoría de las cosas. No es complicado, pero bueno, cualquier cosa me consultan, me escriben. Y otra vez, les dejé ahora -10 para